Seguir con una conferencia que pienso que es muy importante, puesto que es algo que, sepamos o no sepamos, nos está afectando. Lo conozcamos o no lo conozcamos. Tengo que explicar que hace 8 años aproximadamente, pues bueno, encontré, vi que había una serie de unas cosas extrañas, me vino una información del que era mi maestro en ese momento, me dijo, mira, nos están fumigando a través de aviones y tal, ¿no? Bueno, la cara de póker que puse fue impresionante. La siguiente fase fue, bueno, verlo. Tercera fase fue buscar a ver quién en España estaba diciendo algo sobre este tema y bueno, pues no encontré a nadie. Entonces a partir de ahí empezamos a denunciarlo, hablo de hace 8 años y bueno, rompiéndonos la cara con toda la comunidad científica, meteorólogos, o sea, de todo tipo, en distintos foros. Y bueno, pues al final se fue sumando más gente, que empezamos a denunciarlo ya, pues duplicándonos. Tuve una grata noticia cuando conocí, digo, un tal Rafa Pal estaba hablando de esto, y digo, hostia, qué bueno, y ahí nos conocimos. Después vi que había otra persona que se llamaba Iris Aneas, que hizo una canción sobre el tema de los chemtrails. Digo, wow, menos mal, que han tomado relevo, ¿no? Porque yo tengo muchos frentes, ¿no? Y después vi pues, que había un blog tremendo, que es quizá el mejor que hay en estos momentos, que es Trinity a Tierra, de Soraya, que me gusta conocer, que está por aquí. Y bueno, pues a partir de ahí digo, bueno, no es mal, ya hay gente motivada con este tema. Para mí ha sido, bueno, digamos, en Barcelona se han hecho algunas manifestaciones ya, ha habido algunas denuncias. Yo creo que en Madrid no se está haciendo y creo que se debería hacer, tanto por una parte como siempre, tocar la denuncia, por una parte, denunciar este tema, denunciarlo, para que por lo menos nos cuenten lo que es, ¿no? O sea, simplemente, oiga, mire, esto es que está pasando, por favor, ustedes, Agencia de Protección de la Salud, etcétera, por favor, infórmennos, ¿no? Donde se ha llegado más lejos ha sido en Alemania, donde realmente pues pidieron cuentas al Parlamento, ¿no? Y el Parlamento, en voz baja, dijeron, bueno, sí, vale, es verdad, lo reconocemos, pero es para proteger a la gente de los rayos del sol. No me lo creo, no me lo creo. Entonces, otro hito aquí ha sido pues, conocer a una persona que también nos presentó, pues Soraya, de Trinity a Tierra, y que, bueno, pues que ella es piloto civil, es italiana, vive en Madrid, aparte es terapeuta, aparte es bueno, pues responsable de la ufología de la Asociación de Pilotos y Aviadores de España. Y bueno, pues el otro día estuvimos en la radio, hicimos un programa de 2 horas, donde en Teleeconomía, en Camino del Misterio, con Cirio Serrano, que estaba ayer por aquí. Y bueno, pues hemos empezado a denunciar esto. La cuestión es que hay varias personas de aquí de Madrid que por digamos, motivación propia y por proteger un poco, ¿no? Porque esto nos cae, queramos o no queramos, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, etcétera, pues están tomando una cierta, bueno, una acción y están por allí. Y vamos a tratar de conseguir firmas. Yo no sé exactamente cuál es la forma de conseguir que nos oigan, pero lo que sí está claro es que es mejor que nos oigan en Madrid que nosotros peleando en la Generalitat o que en la Junta de Andalucía o que no sé qué. Creo que las cosas, si este país está centralizado, pues es que ser vosotros un poco los que se muevan. Importante también que empezara a haber gente aquí en Madrid que empezara a fabricar orgón, los orgonites, que son por lo menos paliativo, pero por lo menos protege sobre, digamos, de lo que nos está cayendo. El detalle lo explicará ahora mismo, pues esta persona, su conferencia se llama Chemtrails, manipulación del tiempo y del espacio. Tengo que decir que, bueno, que no todos los expertos estamos totalmente de acuerdo en la autoría, de quiénes son, pero en fin, libre albedrío, bendita democracia. Y, bueno, pues diferencia entre chemtrails y chemtrails. Ayer habló un poco Enrique de Vicente de este tema, escenas de vapor, escenas clínicas. Y bueno, pues simplemente informar y hablar de este fenómeno, desgraciadamente común en nuestros cielos, no solo en España, en todo el mundo.
Y bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, que continúe ella. Les presento a Loretta Polgrossi. El tema de esta conferencia es serio e inquietante. Sin embargo, quiero dejar claro que no es mi intención asustar o confundir al público presente. Solo quiero informar acerca de una realidad de consecuencias impredecibles que afecta a todos los seres vivientes del planeta. Voy a hablar de un fenómeno desgraciadamente común ya en estos últimos años. ¿Quién de nosotros no se ha sentido sorprendido y extrañado al mirar el cielo y ver cómo éste está muy a menudo, casi a diario, cubierto por largas estelas que forman como retículos, cirros artificiales, nubes oscuras de extraños colores y formas, y sobre todo aparecen en los días soleados y a veces en verano también, muchas veces a la última hora de la tarde y por la noche. A estas estelas se las define con el término chemtrail o chemtrails, estelas químicas. Pero antes de adentrarnos en el tema, hay que tener muy claro cuál es la diferencia entre las mencionadas chemtrails, estas estelas químicas, como decía, y las estelas de vapor o contrails. Estamos acostumbrados a ver las estelas de vapor de toda la vida de los aviones normales, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil confundirse, pero esas son estelas de vapor, las contrails, me refiero, de condensación de los aviones, del motor. Y desde luego esas estelas tienen unas características muy determinadas, que nada tienen que ver con las otras. Son estelas blancas. Estoy hablando de las contrails, las estelas buenas, digamos, las de toda la vida. Cortas, brillantes. Se suelen deshacer en pocos minutos. Tanto la NASA como la aviación civil y militar afirman que las condiciones que se tienen que dar para que se formen las estelas de vapor, condensación, son las siguientes. 71% de humedad de temperatura. No, temperatura, perdón, 71% aproximadamente de humedad, menos 40 grados centígrados de temperatura. Cuota de vuelo no inferior a 8.000 metros. Estas estelas, hay que tener muy claro que no revisten ningún peligro, ninguno. Como tampoco son peligrosas las emitidas que a veces vemos en las que emiten las avionetas en los festivales pues de publicidad, en los festivales de aviación, ¿no? En esos desfiles, ¿no? No son peligrosas. O sea, chemtrails y contrails nada tienen que ver las unas con las otras. Es muy fundamental tener presente esta diferencia para saber de lo que estamos hablando. Insisto sobre este tema porque es fundamental, porque a veces cuando entramos en este tema empezamos a decir, hombre, pues sí, hay diferencia entre una estela y otra, pero enseguida hay alguien muy listo que se acerca y dice, no, es que esas estelas son las de los aviones, algunos sueltan estelas más largas según el día, según la temperatura, y otras son más cortas. O sea, no te engañes porque esto es muy normal. Bueno, pues no es así, no estamos hablando de lo mismo, para nada. Las chemtrails son estelas, aquí tenéis un ejemplo de chemtrails sobre Europa, Inglaterra y Francia. Están formadas por productos químicos que salen en forma de aerosoles rociados desde enormes tanques situados dentro de aviones evidentemente preparados para esta tarea. Estas son megas fumigaciones. Estos aviones son aviones cisternas K-10, porque siempre parecen misteriosos, parece que no tienen nombre. De hecho, pocas veces se les puede ver la matrícula, pero son K-10, son trimotores, son de McDonnell Douglas, son militares. Y bueno, hay otro tipo también que vuela, que es el 700KC 135, pero generalmente los más fotografiados, los más conocidos, son los KC Kilo Charlie 10.
Estas sustancias, estas estelas, salen de aperturas, de toberas diseñadas especialmente para que cumplan su función. Después lo veremos en una diapositiva. Las chemtrails están esparcidas encima de nuestros países de forma continuada desde aproximadamente 1995. Pero vamos a ver por qué son tan inquietantes estas estelas. ¿Quién autoriza y con cuáles objetivos todo esto? ¿Qué química contienen? ¿Pueden producir realmente enfermedades y alterar el ecosistema? Muchas son las preguntas nunca explicadas por ningún organismo oficial, ni nacional ni internacional. El misterio de estas siniestras chemtrails reside, sin duda alguna, en el origen del proyecto, porque hay un origen conocido del proyecto, que bajo el título "El tiempo es una fuerza múltiple, tiempo en 2025", "Pega en donde duele" y "Strategic Attack en 2025" aparecen como referencia en documentos en parte desclasificados de la aeronáutica militar americana. Bajo estos nombres de identificación se revelan que, desde hace años, está en marcha una operación para implantar en la población sensores invisibles, más finos, como se repite muchas veces en los documentos, más finos que un cabello humano, además de otras finalidades. Estos documentos muestran cómo formas de nanotecnología llevan tiempo siendo desarrollados. De hecho, la nanotecnología existe hace mucho tiempo, desarrollada y utilizadas, para que, exactamente en este caso que nos interesa, para construir bioimplantes, o sea, implantes para el ser humano. Determinadas fuerzas científicas están implicadas en las operaciones de rociados para el control del tiempo meteorológico y del espacio, bajo varios tipos de coberturas divulgativas, como control climático. Por ejemplo, esa es, digamos, un poco la excusa oficial, y sin duda alguna una parte de esta función también está destinada al control climático, indudablemente. Informan que están intentando crear una pantalla con radiaciones solares para el calentamiento del planeta, por supuesto. Yo creía que se estaba enfriando, pero a lo mejor no estoy bien informada. Como muchos investigadores quieren explicar, ¿no? Y además están convencidísimos que con eso mejorará el clima, y a lo mejor en determinados casos hasta puede ser cierto. Leyes internacionales prohíben desde 1977 intervenciones cuya finalidad sea el cambio climático. Está prohibido. Artículos escritos por la investigadora americana Carolyn Williams Pallid, después de años de búsqueda y basándose en el contenido de los informes mencionados, que como he dicho en parte están desclasificados, por eso los conocemos, Carolyn llegó a la conclusión que la verdadera finalidad de las estelas químicas era y es el control de la población mundial. Los doctores Mitchell Castell, químico activista, y la doctora Hildegard Steininger, toxicóloga industrial, y os aconsejo vivamente de visitar su página, que yo alrededor no he querido poner porque, aparte que es muy largo, la verdad puede herir sensibilidad de ciertas personas. Por lo tanto, pues no he querido. Pero vamos, en la página concretamente se titula Strange Day, Strange Sky. Tenéis toda la información, porque ha trabajado, vamos, este equipo ha sido sensacional y muy definitivo para esta investigación, ¿no? Han trabajado, como decía, estos doctores codo a codo con los prestigiosos laboratorios, con varios laboratorios, para analizar los contenidos químicos de las chemtrails, con los métodos evidentemente más avanzados, y poder determinar así si existe relación real entre estelas y determinadas enfermedades, y por supuesto la contaminación atmosférica. Exhaustivos análisis de las chemtrails revelan que están compuestas por lo siguiente: gérmenes de muchos tipos, óxidos de titanio y aluminio, otros metales pulverizados,
células de sangre seca, sales de bario radiactivo, sedantes, sustancias cristalinas, un tipo de fibra de polietileno y silicio. Aparte que las muestras tomadas tienen como base estos ingredientes, pero otras veces cambian las proporciones, hay algunos más, en otros hay algunos menos, dependiendo evidentemente de la finalidad a alcanzar, ¿no? Todo esto, esta lindeza, o sea, concretamente polietileno y silicio, están presentes en forma de microsensores, ¿eh? Son los microsensores, como decía antes, pues súper pequeños, ¿no? Nanotecnología. Voy a hablar mucho de los sensores, pero tampoco hay que tenerle así, cogerle como pavor a los microsensores, porque estamos ya rodeados de ellos, ¿eh? En nuestros móviles tenemos microsensores, en nuestras computadoras, en ordenadores, ¿no? En todas partes ya, hasta en nuestras tarjetas, ¿eh? Nuestras tarjetas del supermercado, lo que sea, ya hay nanotecnología. Por lo tanto, no nos tiene que pillar como algo tan extraño, ¿no? Pero indudablemente cuando es biotecnología, pues entonces ya tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y también hay biotecnología maravillosa, porque hay implantes, porque puede ser muy necesario, ¿no? Para salvar vidas incluso. Pero vamos, en este caso la finalidad es otra. Estos productos regularmente fumigados sobre la Tierra son los responsables del considerable aumento de la alcalinización de los suelos del planeta. Según otros informes, como los laboratorios americanos DoD, Forest Service y the Bureau of Land Management, este último en colaboración con el científico Clifford Carnicom, gran experto en geodética, matemática, informática y física, publicaron artículos científicos sobre cómo estas máquinas, estos microsensores, se terminan difundiendo en la comida, en el agua, en el aire, usando pues portadores humanos, agentes humanos, ¿no? O sea, la población. La aeronáutica americana clasifica esta tecnología como arma que puede llegar hasta leer el pensamiento y las emociones. Esto es la finalidad más importante, evidentemente. Pensamiento y emociones, que no quiere decir que esta lectura, de esta lectura después explicaré dónde van a parar todos estos datos, pero no quiere decir que sea una tecnología mortal, letal, ¿eh? No estoy hablando de eso, es de control. Está descrito en el documento Ataques Estratégicos en 2025 que esta nanotecnología fumigada va formando, eso porque la fumiga, pero ¿qué pasa con ella? Va formando plataformas en la Tierra, hasta lograr sus supuestos objetivos, evidentemente, que culminarán como proyecto, finales de proyecto 2025, ¿no? Los microsensores, más finos que un cabello, podrán, ayudados por libélulas drones, no sé si sabéis lo que son los drones, son pequeños, son como maquetas de avionetas chiquititas o de helicópteros, que ponen algunas veces en manifestaciones, si observáis, puede haber, yo he visto una vez, la verdad que no lo he visto en España, pero es muy curioso porque parece un juguete que está sobrevolando a una determinada altura, pero baja, se ve, todo el mundo la ve, la puede fotografiar. Es como una pequeña libélula, de hecho las comparan con las libélulas, y son realmente computadores, ¿eh? Y se llaman drones, también hay juegos que se llaman drones, ¿no? Estas libélulas, que son realmente artefactos espías, voladores, los VAV y los satélites, todo este conjunto de piezas, digamos, transmitan, su finalidad es transmitir datos a un archivo informático. El archivo informático se llama Delphi, a través del cual pueden asegurar transmisiones constantes, en lugar de valores, como se define. Físicos, materiales densos, ejemplo, material denso es una persona humana. O materiales intangibles como biosustancias, como puede ser las que registran los pensamientos. O sea, ya es físico cuando está en el exterior, como si está el microsensor en la piel,
y es denso y pasa a dar otra lectura cuando puede llegar al cerebro, ¿no? El científico Córnico demuestra, él estudió mucho el impacto del terreno con estas sales, demuestra cómo estas sales depositadas en la tierra, debido al rociado, convierten los suelos en electroconductores. Porque estas sustancias ionizan fácilmente por medio de la luz ultravioleta, causando así el aumento de iones positivos en la atmósfera. Ahí empieza ya la contaminación. Debido a estas intervenciones, nuestro planeta y todos sus seres vivientes presentan cada vez más un ambiente mucho más favorable para esta nanotecnología. Sistemas de frecuencias también para lograr que se recojan imágenes a través de esta nanotecnología, que desde luego prediligen un terreno alcalino para poder funcionar. Un suelo ácido pues no permitiría su finalidad, ¿no? Ese terreno alcalino es apto para usar la bioelectricidad. Para estos nanófilos, esos tubos de polietileno que decía antes y ese silicio, ¿no? Esa nanotecnología suele estar hecha en silicio. Para los diferentes tipos de sensores y antenas, porque también tienen microantenas, son destinados a instrumentos capaces que hasta se pueden reproducir, autorreproducir y autorregenerarse en el interior del organismo, de los organismos vivos como el ser humano, por ejemplo, ¿no? A las mismas conclusiones han llegado también investigadores del Lawrence Berkeley Laboratory, que también han comprobado después de exhaustivos análisis en terrenos rociados el aumento considerable de la alcalinización del suelo, que debido a los iones de calcio, magnesio, bario, potasio, etc., también se queda en el agua de lluvia. Por lo tanto, no es solo el suelo, es el agua también, ¿no? Los animales, bueno, todo. Podéis estudiar que han favorecido favorecen el transporte de electricidad en las membranas celulares a nivel molecular. Bueno, esto efectivamente es así, claro. Los detractores dicen, claro, coges una muestra de un suelo cualquiera y contiene ya muchos de estos elementos. Puede contener sangre porque se haya muerto un animal allí, puede contener sales, diferentes sales, puede contener metales, evidentemente, pero no 20 veces o 30 veces más de lo que es normal, ¿no? Entonces, si allí, bueno, pues hace sospechar cuanto menos, ¿no? Y eso es lo que pasa siempre después de haber fumigado. Por lo tanto, claro, bueno, en fin. Pero ¿cuál es la finalidad real de todo esto? Los documentos revelan, además, me refiero a los documentos del comienzo de la charla, que la manera de difundir sensores pequeños como granos de arena o cabellos humanos en la atmósfera tienen la finalidad de formar una red de vigilancia. Claro, porque si todos van perdidos, pues la comunicación, realmente la finalidad se pierde. ¿Qué sentido tendría todo, no? O sea, tienen que recoger el fruto de lo que han sembrado. Entonces, esta red de vigilancia, ¿qué hace? Pues conecta con un sistema de rastreo que se encuentra, por ejemplo, a 50.000 pies. Estas áreas de observación pueden observar hasta 230 millas cuadradas, por ejemplo, con una resolución de 1 metro. Yo no sé si os acordáis que hace muchos años, como 20 años o más, salió a relucir, bueno, en los telediarios un famoso satélite, ¿no?, que decía que podía tener una resolución de 1 centímetro, ¿no?, a una altura enorme. Bueno, pues eso allí está funcionando y funciona muy bien. Además, funciona mejor todavía con la ayuda adicional de los drones que hemos visto antes, de estos pequeños satélites espía, que son pequeñísimos, ¿no? Pueden medir como 20, 30 o 40 centímetros. Hay muchos en internet para que lo podáis ver. También otras plataformas que tienen son los aviones. Hay aviones predestinados a ser también como aviones espías, ¿no?, incluso sin piloto. Estas reciben estas bases espaciales, porque están en el espacio, pueden recibir y enviar estas señales a superordenadores
de estas estaciones repetidoras, tanto en tierra como en órbita. Por lo tanto, el sistema es perfecto, como vamos a ver. Gracias a este sistema de fumigación, vemos como todo como viene proporcionado al suelo, ¿no? Un perfecto funcionamiento para los sensores, precisamente porque se ha preparado el suelo, se ha rociado este suelo, ¿no? La información registrada por todo este enjambre de sistema es la siguiente. Vamos a ver para que quede claro. El rociado sale del avión, sale la mezcla que he hablado antes, ¿no? Se esparce en la atmósfera, rebota en la tierra, donde los suelos ya están preparados por anteriores fumigaciones y son superconductores. Son adaptos, por lo tanto, para la bioelectricidad por medio, porque ya están activados por los medios de los rayos ultravioletas. Estos sensores, una vez activados, que además vistos al microscopio, vistos ampliados, tienen todo, pues, su batería, su carga, sus antenitas, son impresionantes. Entonces, una vez activado, como decía, envían señales, ya están listos para transmitir y la envían a bases de datos que se llama DELPI. Una vez allí, en los satélites, la información es recogida y naturalmente hay que decodificarla. Se decodifica por técnicos especialistas internacionales. Así se produce el control de los bioimplantes y los sensores. Así de sencillo, así es. Esta información puede ser elaborada por imágenes también. O sea, no solo que reciban señales, estas señales se convierten en imágenes, ¿no? Se convierten en imágenes además tridimensionales. Perfecto. Y todo esto en tiempo real. A partir de la decodificación de los datos, se toman las decisiones sobre la estrategia a seguir o el ataque a seguir. Como decía antes, estos ataques, estas estrategias no tienen por qué ser mortales. No estoy hablando de algo mortal. A lo mejor, bueno, pues ya, en fin, lo que puede producirse son enfermedades como vamos a ver ahora. Pero no es, o sea, se toman decisiones sobre la marcha según lo que está pasando, porque si se está estudiando en ese momento una manifestación, una revuelta, o simplemente observar, pues la decisión a tomar al respecto, pues puede que pase mucho tiempo que no hay nada que hacer, o sea, no van a atacar ellos constantemente, ya el ataque está en la mezcla que nos echan, ¿no? No sé si me explico, o sea, pero en el caso que fuese necesario, en tiempo real, tienen imágenes directas de lo que puede estar pasando ahora mismo en Libia, ahora mismo, pero simplemente por este tema, aparte de otros satélites que tienen, evidentemente, ¿no? Pero esto es un sistema muy bueno para esta finalidad, evidentemente. Vamos a ver la relación que existe, que es lo que preocupa mayormente a la población, que existe entre las chemtrails y probables enfermedades. Los estudios de esos doctores mencionados antes, Stanninger y Castle, que han llevado a cabo estudios pero magníficos, como os he dicho, o sea, muy profundos, con laboratorios AMDL, INCS, AX, Lambda Soluciones, o sea, laboratorio de mucho prestigio, determinaron que existe una estrecha relación entre las nanofibras, o sea, los microsensores. Si hablo de nanofibras, nanotecnología o microsensores, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que salen de la piel de los enfermos de Morgellons, y las nanofibras de las estelas químicas. Bueno, se ha podido demostrar que las nanofibras que salen de las llagas de la piel de estos enfermos y que impiden además a los enfermos cicatrizar sus heridas, y las muestras de las estelas son la misma, prácticamente son el mismo producto, ¿no? La única diferencia que existe es que estas últimas, los filamentos de las estelas químicas son filamentos pre-Morgellon. Es como si es la misma tecnología, pero no desarrollada. Sin embargo, cuando ya producen la enfermedad, o sea, las fibras de los enfermos de Morgellon son realmente ya desarrolladas, está ya al completo, ¿no? Esta fibra ya
está pues desarrollada, como decía, pero pertenecen a la misma tecnología. Esto es muy dañino para los mamíferos en general para todo, para todos los seres vivientes, como decía antes, pero sobre todo para todos los mamíferos. Asistimos a una invasión de tejidos humanos en formas de nanotubos, nanófilos, nanoinstrumentos con sensores y antenas capaces de transportar fragmentos de ADN y RNA genéticamente modificado. O sea, a través de esta sustancia también se puede modificar el ADN. Capaces de autoensamblarse y autorreplicarse, como decía antes. Existen evidencias que estas nanomáquinas hospedan en su interior también baterías capaces de recibir microondas específicas. Por ejemplo, frecuencia modulada y baja frecuencia, que son muy dañinas las bajas frecuencias, no todos. Y poseen algún tipo también de inteligencia de grupo, o sea, no actúan aisladamente, sino que tienden a transmitir, a dar señales unidas, ¿no? Como, pues eso la llaman así, inteligencia de grupo. Señalan los científicos que esta mezcla esparcida en el aire, que la fabrican además los mismos, como los sensores, los mismos que fabrican los móviles, que fabrican los ordenadores. O sea, no es una tecnología muy alienígena, es una tecnología muy terrestre y muy sencilla. Nanotecnología es lo que tenemos alrededor. Este Smart Dust, que lo sacó la primera vez Hewlett Packard, por ejemplo, pues es el polvo inteligente, llamado polvo inteligente. Una vez programado, usa su inteligencia para buscar una sustancia química o sustancia específica a la cual poderse adherir. Bueno, esto es lógico, porque si un microsensor se te cae encima y se te escurre y va a parar al suelo, evidentemente no tiene donde agarrarse. Entonces, como la mezcla está tan perfecta, tan pensada, tiene como sustancia gelatinosa. De hecho, si estáis debajo de un rociado, como yo he estado varias veces, que me ha pillado, no por gusto, sino porque, bueno, entonces notaréis como la piel, o incluso el coche, ¿no? Queda allí como algo pringoso, como una sustancia un poco gelatinosa. Y eso hace que evidentemente el microsensor pueda quedarse pegado. Por lo tanto, a partir de allí empezar su función de penetrar a través de la comida, del aire o del agua, o incluso tiene otros medios que desconocemos, penetrar en la piel y instalarse en el cuerpo para cumplir su función. Por eso son bioimplantes, ¿no? Cuando entran, han logrado su misión y cambian de color. Eso es muy típico de la nanotecnología. Cuando logra su misión, cambia de color. No solo en este caso, sino en todos los casos, ¿no? En muchos casos. Estas nanopartículas, decía, pueden entrar en el cuerpo atravesando la barrera de la sangre, de los pulmones, pueden circular tranquilamente y alcanzar el cerebro y otros órganos del cuerpo. Ahora, de hecho, están naciendo miles de niños, bueno, hablan de millones, yo lo dejo en miles de niños poseedores de implantes en su organismo. Y eso demuestra, bueno, también quiero decir, no es que todos los niños que tienen implantes van a desarrollar la enfermedad de Morgellons, no estoy hablando de eso, digo simplemente que a lo mejor, pues, bueno, se adaptan completamente al cuerpo y no van a tener mayores consecuencias. No quiero asustar, como decía al principio, porque no hay pruebas de ello, ¿no? Por lo tanto, sería hablar por hablar. Pero bueno, es un hecho de que haya miles y miles de niños que nacen con este implante. ¿Por qué? Porque evidentemente pueden traspasar la capa protectiva de la placenta, ¿no? Según estudios médicos, varios millones de personas ya llevan también invisibles sensores en sus cuerpos. O sea, probablemente algunos de los que estamos también lo llevamos. La enfermedad de Morgellons no es la sola al estar relacionadas con las chemtrails. Las frecuencias extremadamente bajas que se utilizan para todo esto, para activar esto, producen alteraciones a todo tipo de vida, como he dicho antes. Provocan procesos mentales irracionales, dificultad de concentración, confusión. Las sales esparcidas
producen dificultad respiratoria, alergias, bajada del sistema inmunitario y otros problemas neurológicos. Estos últimos años hemos estado y estamos afectados por el virus de la gripe A. En la primavera del 2009, días antes que empezara a extenderse el tema, yo y cantidad de gente seguramente recibía muchos emails de Latinoamérica advirtiendo que las granjas de México, que son las más grandes, las granjas de cerdos, ¿no? Son las mayores del mundo, pues habían sido rociadas varias veces por aviones que están fumigando. Emitían chemtrails. Estos comunicantes estaban verdaderamente indignados y asustados. Yo entonces no tenía ni idea de lo que iba a caernos encima, pero poco después, todos lo sabemos lo que pasó, ¿no? La gripe A. Bueno, en fin, el virus de la gripe A es un virus bajo sospecha donde los haya. Todavía nos preguntamos, ¿es la gripe A un híbrido? Decía que es un virus, desde luego, bajo sospecha. Todavía nos preguntamos, ¿es la gripe A un híbrido de bioingeniería genética formado por el virus de la gripe aviar, de la gripe suina y la humana? Probablemente. Las severas acusaciones a la OMS y a la ONU no han servido de nada o de casi nada. La información y la contrainformación trabajan en la oscuridad. Y me pregunto, ¿por qué aceptamos todo esto? ¿Por qué? Tal vez porque no estamos unidos. No cuidamos muchas veces ni de nosotros mismos ni de nuestro planeta como deberíamos. Por lo tanto, somos en parte, a mi aviso, corresponsables de todo lo que ocurre. Vamos a ver, parece que estoy diciendo un disparate, pero es que llevan desde 1995 fumigándonos. ¿Qué quiere decir? Que llevamos aguantando todo esto todos estos años. Por lo tanto, hay una parte de corresponsabilidad. Llevan tantos años fumigándonos y aún los 2/3, y creo que estoy exagerando, de la población, o sea que todavía es menos, no tiene interés en verificar, averiguar en qué es lo que está pasando. Se amparan en la palabra que está tan de moda ahora, conspiranoia. Pero ¿quién conspira realmente? ¿El que quiere saber o el que oculta? ¿Quién es el conspirador? Se amparan, desde luego, muchos, y no sin razón, evidentemente, en que existen tratados de cooperación internacionales. La OTAN es todo un tratado de cooperación internacional, por lo tanto no nos debe de extrañarnos si se cumplen a rajatabla todos los proyectos que organizan, porque todos están de acuerdo, o por lo menos casi todos están de acuerdo. Por lo tanto, eso es el quid de la cuestión, que si están de acuerdo nadie protesta. ¿Por qué los gobiernos no protestan? No protestan por esa razón, porque hay tratados que nos unen, ¿no? Y que permiten todo esto. También hay otra cuestión que se pregunta mucho la gente que cree en esto, que se ha dado cuenta, que se ha concienciado, ¿quién financia todo esto? Bueno, hay que decir que realmente la nanotecnología es muy barata y el compuesto químico que están echando es realmente baratísimo. No cuesta tanto, pueden echar, no es un gasto relevante para nada. Los aviones sí son un gasto más relevante, pero si son aviones de bases, los pilotos y los aviones están allí, cumplen órdenes. Por lo tanto, evidentemente es asumible. Aparte, que pague quien pague, lo pagamos todos. ¿Por qué los políticos de todas las ideologías a las cuales se les ha preguntado acerca de las chemtrails están casi siempre pues callados, no saben, no contestan? Algunas veces hay alguno que se le escapa algo porque o se ve obligado, como un caso del exministro italiano Antonio Di Pietro, que admitió en una entrevista en televisión, con evidentísimos signos de incomodidad, la existencia de las chemtrails. Bueno, las admitió.
atribuyéndolas a las actividades militares de las bases USA-OTAN, presentes en los varios países, como en Italia, por ejemplo, ¿no? Y dijo que, bueno, pues que realmente hay tratados de cooperación, y es cierto. Concluyó afirmando textuales palabras: en las bases pueden hacer los que les vienen ganas. Y además, si la policía necesita ir armada, los militares también. Funcionarios de protección ambiental entrevistados afirman que, aun conociendo el problema de las chemtrails, ellos son un organismo que solo miden datos ambientales. Por lo tanto, no pueden tomar decisiones al respecto. Nada. ¿Por qué los militares dicen no saber nada? Yo he entrevistado personalmente a varios militares, muchos militares, altos cargos españoles de aviación. Estaban extrañadísimos, no saben nada. Y hasta me parecían sinceros. Con lo cual es más grave todavía. Porque, digo, ¿en qué medida les afecta a ustedes, por ejemplo, en Torrejón, hablando con un general, pues estos aviones que están volando bajos, además, y que están entorpeciendo evidentemente el tráfico aéreo, me imagino, en algunas horas del día? Dice, no, realmente no nos afecta en nada. Nosotros tenemos nuestros planes de vuelo, ellos tendrán el suyo. Digo, claro, lógico. Es cierto, no me puedo imaginar que aviones puedan volar sin plan de vuelo. O sea, no me puedo imaginar eso, ni siquiera una risa de avioneta. O sea, es impensable. Por lo tanto, están autorizados. O sea, hay una forma en todo esto de clandestinidad y por otro lado una forma de legalidad. Por eso es tan liado y es tan difícil poder acercarse a la verdad en estos temas. Y ellos me decían eso: si estos aviones vuelan con regulares permisos de vuelo, se supone que sí, evidentemente, es que están autorizados. Por lo tanto, nadie se mete en lo que está autorizado. Y este es el problema, que nadie se mete, nadie lo asume, porque están autorizados. ¿Serán regulares o no? Pero desde luego sus matrículas muy pocas veces se pueden ver. Y además, a mí personalmente, mejor o peor, de las hipótesis, en lo mejor o en lo peor, tenemos derecho, creo yo, a saber la verdad. Y es penoso oír como los partes meteorológicos de los telediarios, porque todos habréis oído como hacia el mes de octubre, me parece que fue, en unos días que había un exceso allí de fumigación impresionante, ¿no? No sé si os acordaréis. Desde luego hubo en esos días que se atascaron los teléfonos de medio ambiente del 112 y de varios sitios de policía, porque la gente llamaba quejándose de este tema. Por lo tanto, hubo allí una especie de manifestación popular del tema. Entonces, en los telediarios, evidentemente, se sintieron obligados pues a dar algún tipo de explicación, porque en una semana prácticamente todas las cadenas dieron una explicación sobre el tema. Yo recogí dos porque con dos ya me quedé con eso, porque cuando las oía al mediodía pues me quitaba la gana de comer. Entonces, una cadena de lo principal, no voy a decir cuál, en el parte meteorológico del telediario normal, decían lindezas como estas: estos pseudocientíficos que hablan de estelas químicas no saben ni siquiera que los aviones de toda la vida han dejado estelas de vapor. Esto en una cadena. En la otra, el día siguiente, en otra cadena. Hablo de las 5 principales. La falta de conocimiento hace ser muy atrevidas a personas con tendencias a la conspiranoia, metiéndose nada menos con las preciosas, menos mal que estáis sentados, preciosas, y además lo tengo escrito porque me pareció tan gordo que a veces las cosas que oyes así muy gordas se te olvidan por el impacto que te producen, pero yo tomé nota inmediatamente. Y dijo la locutora del Tiempo, y repitió: sí, preciosas, porque son preciosas, las estelas que podemos admirar en los cielos días como hoy, como ayer, como estos días. O sea, yo ya después de eso me quedé como patidifusa. O sea, dije, bueno,
Preciosas, no se me había ocurrido. Yo que tengo un buen sentido artístico, en el sentido que me dedico al arte, al design, pues no había caído en eso, ¿no? Son preciosas. Esto está grabado, no me lo estoy inventando, está escrito. Aparte, eso me llamaba cantidad de gente diciendo, ¿has oído lo que han dicho en el telediario? Sí, he oído lo que han dicho en el telediario. Algunos no los he oído. Tengo estos dos, ya digo, de las cadenas principales, pero creo que en todas salieron porque la gente me informaba, porque me llamaban, ¿no? Entonces, bueno, pues son preciosas. Parece que es menos grave si son preciosas, ¿no? En España sabemos dónde está la base OTAN, ¿no? Por lo tanto, no hace falta que lo diga. Mirarlo en internet. Con la información de las agencias de meteorología, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién manipula estas informaciones? ¿Quién las manipula? Porque todas lo que leen en los telediarios vienen de una agencia. El origen está bastante claro también. Los sistemas de armamento científico militares del presente y del futuro son tecnologías sofisticadísimas, como por ejemplo proyecciones holográficas, los campos de gravedad y sónicos, operaciones biomédicas, intervenciones psicológicas, engaños militares y civiles, ataques a la información. Estos son algunas de las nuevas estrategias posibles. Para quienes piensan que las estelas químicas pueden ayudar, porque tienen además gente que, bueno, pues que está muy de acuerdo con las estelas químicas, que pueden ayudar a modificar la meteorología, les diré que efectivamente pueden hacer llover, pueden producir sequía, congelarnos, freírnos. Sí, freírnos, ha pasado. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero sin ir más allá, diré, por ejemplo, que el yoduro de plata se está usando desde hace muchos años, muchas décadas, ¿no? Forman nubes de condensación, producen lluvia y pueden incluso pues hacer al revés, no producir lluvia, no evitarlo. En las Olimpiadas de Beijing rociaron diatomina precisamente para evitar que lloviese, porque los partes decían que iba a llover, ¿no? Para no deslucir la fiesta de inauguración, ¿no? Pero no hay que llevarse a engaño. Está el proyecto HARP detrás. No tenemos pruebas que tenga que ver con el proyecto HARP, para nada, no tenemos pruebas. Parece que el tipo de tecnología usada y parece que la finalidad puede tener que ver con HARP, pero no olvidemos que HARP no está solo en Gajona, no está solo en Alaska. Muchos países tienen HARP, ¿no? Como por ejemplo Canadá, Puerto Rico, Japón, Rusia, Noruega. O sea que hay muchos HARP y todos las usan, ¿eh? Por lo tanto, no es que HARP parece ya el demonio de todo, y probablemente lo es, pero no es solo uno, ¿eh? Lo cual es peor todavía. Entonces, pues bueno, estos están todos experimentando, evidentemente, con la Tierra y con la atmósfera, por lo tanto, con la vida. La finalidad no la conocemos. Puede ser para futuras guerras ocultas, cambios climáticos, ingeniería relacionada con las estratosferas. Tendrá evidentemente todo esto una parte positiva, yo no quiero decir que no, porque sería horrible si no. Plasma, ionización, técnicas militares para la visión panóptica, control de la población. Control de la población es la finalidad principal. También esto se usa para método de rastreo para localizar y interrumpir las visitas de objetos no identificados, poniendo en órbita cargas nucleares como los terribles escudos estelares, para derribar ovnis, por ejemplo, bajo cobertura de protección para el alcance de misiles, del terrorismo y etcétera. Y siempre detrás está el cambio climático, o delante, diría mejor. Por cierto, se han tomado vídeos de ovni observando estas nanotecnologías, observando las chemtrails, monitoreando nuestra atmósfera y probablemente tomando muestras. Yo lo dejo allí, simplemente eso. No quiero insinuar que tengan nada que ver seres de fuera. Respeto todo lo que se diga sobre el tema, me parece perfecto, porque la verdad no lo sabemos nadie, por lo tanto es tan válida una opinión como otra. A mi aviso, nos bastamos y nos sobramos para nuestras fechorías, los terrestres. Hay que detener la difusión de este envenenamiento químico y bacteriológico que enferma a la población y al ecosistema. Queremos conocer la verdad. Tenemos que estar atentos,
que no nos manipulen estos poderes ocultos, a los cuales, bueno, no tan ocultos realmente, porque las estelas las vemos, eso sí. Las vemos lo que miramos hacia arriba, porque parece que la gran masa mira de frente, mira al horizonte, pero pocas veces miramos las estrellas o miramos el cielo, evidentemente. Si no, la gente, igual que se han dado cuenta una parte de la población, se hubiesen dado cuenta todos. Estos poderes ocultos, los cuales parece que todo está permitido, que anulan nuestra voluntad, que nos confunden y nos intoxican, en todos los sentidos. Señores, por decir de alguna manera, malignos que quieren controlar el tiempo y el espacio, la tierra y nuestras vidas, el presente y el futuro. Voy a decir una cosa antes de decir la última frase. Tenemos la red también es muy buena y muy mala, pero creo que en este caso podríamos unirnos realmente y crear una gran... dentro de la red, pues una forma de recoger firmas, igual que la recogemos para tantas causas justas, y hacerlo en serio. Yo invito a que alguien lo haga, porque yo no manejo estas tecnologías así tan bien, ¿no? Alguien levanta la mano, evidentemente. Bien. Fantástico, pero yo diría una cosa, hay muchos blogs donde se habla de esto, e incluso contestan pilotos, contestan gente pues que se supone que sabe mucho del tema, pero yo veo allí también que hay siempre como el listillo del grupo y los pobres desgraciados que están preguntando y se las cogen todas, las bofetadas, porque con decirte no entiendes nada de vuelo y se comprende muy bien por lo que estás escribiendo en el blog, que poco menos eres un gilipollas, disculparme la vulgaridad, porque es así. He leído cantidad en los blogs ¿cómo se llaman? Los foros, ¿no? Y entonces siempre salen muy mal parados los pobres que intentan saber la verdad. Y yo creo que hasta eso hay que evitar. O sea, tenemos que buscar la verdad, pero la verdad ya está allí. O sea, seguir buscándola, pero bueno, ya está allí. Entonces, a partir de lo que ya está allí y de lo que se ha medido con estos análisis, que está ya súper comprobado, pues entonces ir viendo a ver la posibilidad de juntarnos en una red europea por lo menos y recoger firmas, ¿por qué no? Manifestarnos, bueno, pues como se hace con todos los problemas que nos afectan, ¿no? Esto, bueno, allí queda la propuesta. No permitamos que controlen también nuestras conciencias. Y con esto termino. Solo quisiera que viésemos alguna de las chemtrails para que tengáis claro lo que es una chemtrails, ¿no? ¿Explicas lo que son los orgonites? ¿Los? Esto que lo puede... Orgonita. Bueno, si uno lo quiere a nivel personal, llevarlo puesto, llevarlo colgado, una pieza, porque ahora las hay como colgantes y todo, ¿no? Pues sí, bien. Bueno, hay gente que ha hecho ya mega esculturas con eso para poner al lado de sus casas, ¿no? Y proteger. Sí, puede ser útil, indudablemente, pero tenemos que evitar el tema, claro. ¿Se puede detectar si estas... Estos son... ¿Sí? ¿Implante se puede detectar? Pregunta que si se puede detectar si tienes algún implante. Hombre, probablemente se puede detectar, pero claro, hay que utilizar probablemente sistemas de rastreo de este implante que pueden ser agresivos también. ¿Es cierto que las avionetas que rocían chemtrails tienen que volar a mucha altura? No, muy baja, porque la dispersión sería tremenda. De hecho, el tema es que vuelan muy bajo. Vuelan muy bajo. Claro, este es el avión, ¿ves? De allí sale el esparcido, el rociado. Allí hay una alteración de lo que es el modelo normal del avión. De hecho, de allí salen las chemtrails, ¿no? Esto es un tipo de avión, de lo que decía antes, el KC-10. Estas son, ¿veis cómo se abren? ¿Veis los colores? Son larguísimas, son múltiples, no suele ser una solo. Puede coger colores realmente bonitos, atractivos, pero en fin, ¿veis esas iridescencias, ¿no?, que hay a veces? Yo las he visto mucho en el campo. Esto es un cuadrimotor, en este caso, ¿ves? Que está esparciendo, son tomas, estas son tomas tomadas
valga la redundancia, por otros aviones que están por encima de ellos, porque los aviones de línea están por encima de ellos. Yo lo que no me explico el tipo de plan de vuelo que pueden utilizar, porque generalmente vas de una salida a un destino o haciendo, yo no sé, algún tipo de circuito por alguna razón, pero estos hacen lo que les da la gana, realmente. Sí, Soraya. Mira. Sí. ¿Cuando tú trabajabas como piloto ya observabas este fenómeno? No. Los he visto, realmente las he visto volando, o sea, cuando las he visto por encima, quiero decir, las he visto volando en aviones de línea. A veces pasaba cabina porque había conocidos de pilotos, entonces hemos estado mirando y algunos estaban indignados, decían, joder, me voy a Milán y ya están echando esta porquería y vuelvo 4 horas después o 3 horas después y está aquí todo esto negro, pero ¿qué es esto, no? Y entonces, pues, pero vamos, no las he visto pilotando yo el avión en ese momento. Julieta quería hacer una pregunta. ¿Conoces un fenómeno que sucede algunas veces, que es que delante de un avión que va fumigando se produce un rayo oscuro negruzco que va avanzando a medida que el avión que fumiga avanza? Porque hay mucha gente que lo ha visto. O sea, una sombra, un rayo negro. Sí, es la densidad de la propia estela, que produce una sombra. Por delante del avión. ¿Por delante del avión? En cielos limpios, yo en cielos sucios he visto el efecto sombra. No, en cielo limpio, azul. Es que no te había oído bien. Va fumigando y por delante del morro del avión se produce un rayo negro, un rayo oscuro que va avanzando a medida que el avión que fumiga avanza. Por delante, por Como delante. si el avión lo fuera produciendo y siempre el avión va dentro de ese rayo negro avanzando. Bueno, eso debe ser un efecto realmente, no algo así muy real. Sí, no, pues, oye, un efecto óptico puede ser tan real como... Sí, bueno, yo he visto también, pero realmente detrás está o sea, el avión que fumiga, no hay que dar más vuelta. Lo que pasa es que pueden esparcir algo que haga, que produzca que el avión como que no se ve realmente. Estás viendo la estela, eso sí lo hacen. Estás viendo la estela que parece que la estela sale de la nada. Es que está por delante del Sí, te entiendo, pero que tiene muchos trucos. va por detrás del avión, Sí, jamás va sí, por delante. sí, te he entendido. Va 2 kilómetros delante del avión, 2 o 5, no sé la distancia. Bueno, entonces es otro que está echando otro tipo de estela, porque las estelas... Mira, yo no puedo decirte que es un objeto no identificado, porque no está identificado, pero realmente... Podría ser una pregunta, podría ser una guía plasma. Hace poco he visto, el otro día en una serie americana, es que me dieron la pista, porque estaban hablando, sí, hay cosas que de repente te las sueltas y dices, qué gilipollez. Hablaban de armas de ionización inducida por plasma. Es lo que acabo de leer. Y yo me puse a buscar. Para guerras o pruebas, experimentos de ionización y plasma, claro. Es un arma que existe. Claro. ¿Podría ser eso? Podría ser, pero es atrevido por mi parte confirmar. O sea, no estoy confirmando, te digo que podría ser, evidentemente. Como puede ser que no se vea el avión, un efecto óptico, que no se vea el avión, pero que realmente el avión está. Claro que está, y todos los tanques que lleva dentro el avión, son aviones cisternas llenos de tanques, con un señor que manipula dentro y abre paso todas las varias llaves de los tanques para hacer la mezcla según y como necesitan. A ver, tengo que pedir, el tema da para esto y para muchísimo más. Hay muchísimas Mira, esto es otra... ¿Hay algún accidente, por ejemplo, el clorito sódico para limpiarlos por dentro? Que la antes... A ver, cuidado, pero por favor, repita esto. Hay 2 ponencias más interesantísimas y le estamos quitando tiempo. Claro, 2 personas, no, por respeto. favor, falta de respeto. Entonces, creo que el tema da para mucho. Desde luego el tema lo seguimos tocando con todo el profesor de Ciencia Ficción. Hay un montón de información en internet, principalmente la página de Planeta Tierra y otras, y hay... Tanto tiempo creyendo que lo que vemos está compuesto de agua y vapor. Sin embargo, tal vez no sea verdad y algo escondido hay.